La Tercera Guerra Mundial será una guerra de guerrillas de la información entre militares y civiles. Marshall McLuhan, 1968. La Guerra de la Información. En la Guerra de la Información del nuevo milenio ya se han hecho los primeros disparos. ¿Quién es el guerrero de la red? Es cualquier hombre y cualquier mujer. Los guerreros de la red podrían estar a un solo clic de una revolución virtual. Cuando menos, están haciendo que la política vuelva a ser divertida. Estos son los rostros que hay tras los grupos que hay detrás de las protestas electrónicas destinadas a poner al capitalismo offline. Así que prepárense a navegar por el ciberespacio y más allá para conocer a los hacktivistas. Hacktivistas, los agitadores de la red. Y a aquellos cuya misión es detenerlos. Este es NARD, el rostro más nuevo dentro del mundo internacional de la ciberprotesta. Entre dos de sus clases de la Universidad de Toronto se le puede encontrar en la red bajo el nombre de Metacom, intercambiando ideas con otros hacktivistas a través de su propia revista online. La misión de NARD es encontrar la manera de mezclar las formas tradicionales de protesta callejera con el activismo online. No sé si me gusta más la acción a través de Internet, porque no hay duda de que también me gustan mucho las acciones callejeras. Soy muy curioso. Y en las protestas en las que he participado antes, en particular en la de Seattle, me fui directo a la primera línea para ver lo que ocurría y me lanzaron gases lacrimógenos. Pero no creo que jamás me vaya a unir de verdad a un grupo de gente en mitad de la calle. Usuario Metacom. Dirección techactivist.com. Ubicación Toronto, Canadá. Función portátiles a primera línea. NARD, junto con 300 más, se ha apuntado a un taller de fin de semana para aprender más acerca del último acrónimo de la globalización, la FTAA, siglas de la Zona de Libre Cambio de las Américas, un nuevo y gigantesco bloque comercial destinado a extenderse desde Chile hasta Alaska. Una estrategia de resistencia, una estrategia de liberación. En el carnaval contra el capitalismo en curso, la próxima etapa está a 5 semanas de distancia, en la ciudad de Quebec. Hay que impedir el buen funcionamiento de esta cumbre. Y para ello vuestro papel es primordial. La forma que tienen de tratarnos es una puta mierda. Las barreras son una puta mierda. Su política es una puta mierda. Y espero que la cita de Quebec sea la ocasión de dar un gran no a todas esas putas mierdas. Yo no estoy en contra de esa globalización que significa que todos nosotros nos unamos para hacer frente a estos problemas. Así que me gusta pensar en ello en términos de antiglobalización de las multinacionales. Es decir, que nosotros queremos determinar la naturaleza de esa globalización porque es indudable que está ahí. Y no estamos en contra de eso, estamos en contra de cómo se está produciendo y en contra de los que controlan el que se produzca de esa forma. La batalla de Seattle fue la fiesta de presentación del movimiento antiglobalización. Pero la historia que no se ha contado sobre Seattle es que mientras 50.000 manifestantes se echaban a la calle, una protesta mucho mayor tenía lugar en el ciberespacio.
Creo que fue The New York Times el que dijo después de Seattle que hay una nueva superpotencia en el mundo y que se llama el público. Nosotros estamos desarrollando un sistema a través del cual la gente se pueda expresar. Los electrohippies solo les proporcionamos el mecanismo a través del cual puedan decir lo que quieran. Usuario DJNZ. Grupo El Colectivo Electrohippies. Ubicación Reino Unido. Función Evangelistas de la Liberación por el Ordenador Personal. Historial. A finales de 1999, más de 400.000 personas participan en una sentada virtual durante las manifestaciones de Seattle. Objetivo, la Organización Mundial del Comercio. Resultado, la página web de la OMC queda desconectada durante varias horas, inutilizando sus funciones de relaciones públicas. Es posible que ustedes no recuerden ni hayan participado en las sentadas clásicas de los años 60 y 70. Pero ahora, los grupos hacktivistas como electrohippies han llevado el espíritu de aquellos tiempos a Internet. A través de lo que se denomina una sentada virtual, grandes masas de personas pueden utilizar sus ordenadores personales para paralizar colectivamente la página web de una empresa o de una institución y bloquear sus actividades online. Durante varias horas, mientras se celebraba la cumbre de la OMC en Seattle, gracias a nuestra protesta no se podía acceder a la página web de la Organización Mundial del Comercio. Porque tu ordenador esperaría una respuesta durante horas y más horas sin obtenerla jamás. No se trata de una acción promovida por una persona que inutiliza un ordenador. Hacen falta 10.000 o 50.000 personas para que sea eficaz. 10.000 o 50.000 personas desde diferentes usos horarios para que sea eficaz. Y por eso decimos que es una acción democrática. Los electrohippies empezaron a mediados del año 99 como respuesta a la gente que preguntaba qué tipo de campaña de protesta se podía hacer a través de Internet. Eso es lo que realmente nos interesa hacer, llegar a un público lo más grande posible, en especial a las personas que no tienen acceso a Internet. Lo que tenemos que hacer con el activismo virtual es desarrollarlo como algo real, algo en lo que la gente corriente sienta que participa. De modo que tenemos la misión de explicar en qué consiste el activismo informático y demostrar que es importante para la vida cotidiana de la gente y que, por tanto, ocupa un lugar que merece la pena dentro de la sociedad. Esto es genial. ¿Tienes el Grey? Sí, tengo el Grey. En la cocina de un electrohippie es muy raro que no haya agua hirviendo para preparar té. Paul ha venido de Londres para visitar a Tim, que también es miembro de un grupo ecologista local. Pasarán el día buscando ideas para planificar la próxima gran acción de los electrohippies en la red. Su objetivo es la Cumbre de las Américas que se celebrará en Quebec. Tenemos un redactor para la carta y un distribuidor para asegurar el éxito de la acción en Quebec. Fantástico. ¿Entonces podemos hacerlo? Sí. Luego hay que hablar de la Cumbre de Quebec. Explicar a grandes rasgos de qué se trata y hablar de las acciones del gobierno de Quebec para evitar que la gente se acerque a la cumbre. Lo que hace que solo sea posible la acción online. Hablaremos de la creación de otros grupos en los Estados Unidos y en Canadá. Hay que saber lo que la gente quiere hacer a nivel local. Exacto. Para preparar la acción de una forma concreta. Están entrando las gallinas. Fuera, gallinas, fuera. Entienden cuando les digo fuera. Bien. No hay que equivocarse. La agitación civil electrónica produce pérdidas que a veces son muy elevadas. En la literatura que hay sobre el tema, algunos profesores sugieren que las pérdidas producidas por las perturbaciones al comercio electrónico, incluso por las perturbaciones, pueden alcanzar miles de millones de dólares. Hay muchas formas de calcular las pérdidas, pero estamos de acuerdo en que son muy elevadas. Por eso hacen esas especies de sentadas virtuales, por eso la desobediencia civil ha aumentado en el siglo XX. Porque al bloquear las operaciones producen pérdidas y obligan a la gente a prestar atención a su punto de vista.
Este es Reno, el rey de la ruptura de códigos del mundo de los hacktivistas. Yo no soy un hacker ni nada de eso. Me llamaban Packet Monkey, es decir, payaso de los paquetes. Pero yo personalmente pienso que soy más bien un títere de la red. Usuario Reno. Grupo Federation of Random Action. Localización Marsella, Francia. Función: hacer divertida la protesta electrónica. Pienso que a través de Internet, mediante esos contactos comunitarios a nivel planetario, de intercambio de ideas, de culturas diferentes y de todas esas cosas, se puede llegar a otra forma de ver la política y de pensar la política. No la política politiquera, sino la política en su sentido verdadero y más noble. Historial. A principios de 2000, lanzamiento de la campaña de protesta por correo electrónico Mail-O-Matic. Objetivo: Fidelity Investments. Resultado: tras varios días de trastornos en su página web y de protestas callejeras paralelas, Fidelity pierde el 25% de sus valores en una compañía de exploración petrolífera. La campaña de correo electrónico automático de la Federation of Random Action ayudó a ganar la guerra entre una gran compañía petrolífera y una pequeña tribu indígena de Colombia, cuyas tierras estaban amenazadas por las prospecciones. Durante la campaña, Reno se convirtió en el agitador de la red más buscado en el mundo entero. Y aunque jamás le localizaron en carne y hueso, recibió numerosos emails con amenazas de la compañía. Me amenazaron con llevarme a los tribunales. Entonces me informé acerca de las leyes americanas y supe que habían vuelto a poner en la red sus páginas web, cada una de las cuales costaba $1000. Así que habían tenido que gastar $5000, que es justo la cantidad mínima para que en los Estados Unidos te condenen a 1 año de cárcel. Luego, algunos meses después, tuve noticias por el correo electrónico de una persona de Ginebra a la que yo no conocía en absoluto, que me decía que tuviera cuidado porque en los Estados Unidos el FBI había abierto una investigación e iba a llamar a las puertas de las personas que habían participado en la acción. Eso me provocó mucha risa, porque como vivo en Marsella, pensé enseguida en la French Connection y en esa clase de cosas. No pueden hacerlo. No pueden dispersar el piquete de huelga. Tienen que respetar lo que estamos haciendo porque tenemos derecho democrático a hacerlo. El segundo día del taller de entrenamiento de Toronto, Nard se encuentra frente a un cordón policial simulado destinado a enseñar a los participantes cuál podría ser la situación real en las calles de Quebec. Tienen 1 minuto para despejar la calle. Si no se disuelven ahora mismo, los arrestaremos. Este es el último aviso. El ejercicio que hicimos en la calle fue un buen simulacro. Yo he estado ante situaciones como esa y los policías del simulacro tuvieron una actuación muy buena, una actuación muy realista. La experiencia que he tenido aquí me ha hecho pensar en lo que puedo hacer para unir la protesta electrónica y la protesta callejera. Hay mucha resistencia, porque me parece que la gente que se encadena en la calle, que sufre el ataque de la policía con gases lacrimógenos y que recibe golpes de las porras de los policías, piensa que los que se quedan en sus casas sentados frente al ordenador han decidido pasar de la lucha. Lo que en cierto sentido es cierto, pero la protesta online no es una especie de sustitutivo. Pienso que será interesante ver lo que pasa en Quebec, sobre todo por esa valla de 3 metros que van a levantar, ver lo eficaces que resultarán las protestas callejeras con esa valla y ver lo eficaces que serán las protestas online, porque para nosotros una valla no significa nada. Creo que la noción de libertad de movimientos en el ciberespacio está muy relacionada con la libertad física de movimientos. ¿Por qué motivo levantamos una valla alrededor de una reunión en la que se va a discutir del futuro de 2 continentes? ¿Por qué, si esa reunión pretende llegar a todo el mundo, se deja a una gente fuera de ella?
Hemos derribado un muro y ahora nos levantan otro. Porque aun cuando consiguen dejar fuera físicamente a esos factores de la historia, están perdiendo la batalla. Y cuanto más logran su objetivo, más pierden. Unas 300.000 personas han llegado a Washington DC para la toma de posesión del 43º presidente George W. Bush. Han venido manifestantes de todo el país para protestar contra la administración Bush respecto a una serie de diferentes cuestiones en medio de unas enormes medidas de seguridad. No hace falta que seas programador, no hace falta que seas un hacker, ni tampoco hace falta que cargues contra un cordón policial antidisturbios. Lo único que tienes que hacer es ir a tu casa, encender el ordenador, conectarte a Internet y apretar un par de botones de la herramienta adjuntada en un email que acabas de recibir. Y puedes desempeñar un papel activo, puedes participar en el apoyo a la causa. El ciberdetective es el soldado de primera línea de un nuevo y floreciente negocio, la agencia de espionaje en Internet. Ben Bensky es un hombre que está en la cima de su profesión. Sus clientes son las compañías cargadas de dinero que tienen enemigos en la red. Cobra una suma de dinero importante por protegerlas de los ataques cibernéticos. Es un trabajo de 24 horas diarias, registrando la red, saltando de un uso horario a otro y de un continente a otro. Su tiempo libre lo pasa en compañía de modelos, con un cigarro habano y un vaso de vodka polaca. Lo que podemos ver ahora mismo en la red se parece mucho a cuando descubres una ciudad. Visitas el barrio elegante de compras, donde puedes adquirir muchas cosas en diferentes tiendas, que sería el equivalente a Amazon.com y a otros sitios parecidos de la red. Luego te alejas 4 manzanas en dirección opuesta y sigues estando en la misma ciudad, pero de pronto te encuentras en un barrio de mala muerte, en un vecindario en el que no te apetece pararte en un semáforo en rojo y del que quieres salir cuanto antes. Todo aquello a lo que estamos acostumbrados en el mundo físico se ha trasladado también a Internet. Podemos encontrarnos con el crimen organizado, con grupos terroristas, con grupos de activistas, con matones a sueldo, con rateros de poca monta. Mi trabajo consiste en descubrir quiénes son esas gentes, qué son capaces de hacer, qué las empuja, qué clase de riesgo representan para nuestros clientes. Y al hacer todo eso empiezas a entender más o menos quiénes son. Este es Ricardo, actor, agitador, artista, teórico y uno de los padres fundadores del hacktivismo. Cuando vine a Nueva York en 1991, buscaba una plataforma que me permitiese crear un espacio para la desobediencia civil electrónica. Se trata de crear un espacio que permita que tu propia voz y tu propio cuerpo reafirmen su presencia en el mundo de una forma no violenta. Pero se trata de hacer que tu presencia sea tan fuerte, tan directa y tan emotiva como sea posible. Usuario ERD. Grupo Electronic Disturbance Theater. Localización Nueva York, Estados Unidos. Función zapatista digital. Electronic Civil Disobedience es una acción online no violenta y directa. Se basa en las teorías de Thoreau y en las formas de desobediencia civil desarrolladas más tarde por Gandhi, Martin Luther King y ACT UP, la coalición de ayuda para desencadenar el poder, durante los años 80. Nosotros jamás destruimos a un servidor, jamás cambiamos la página web de nadie y jamás nos apropiamos de un nombre o del nombre de un dominio.
Historial, 1988, lanzamiento de Floodnet, el primer software automatizado para hacer sentadas. Objetivo, la página web del presidente de México, varios bancos mexicanos, la bolsa de Frankfurt y el Pentágono. Resultado, el Pentágono contraataca lanzando Apples Java hostiles que destruyen el sistema del agresor. En las montañas de Chiapas, en 1994, se hicieron los primeros disparos de la guerra de la información. A pesar de carecer de electricidad y teléfono, los zapatistas llevaron la revolución a la red, lanzando una llamada a las armas a través de Internet para que otras personas se unieran a ellos en una lucha a nivel mundial contra el imperialismo económico. Ricardo Domínguez y su Electronic Disturbance Theater fueron de los primeros en responder a la llamada. En realidad, un zapatista es aquel que puede adoptar en su corazón los gestos poéticos, los gestos de la guerra de la información que traspasan los límites de la realidad. Por ejemplo, el 3 de enero de 2000, los periódicos del mundo entero hablaron de que las fuerzas aéreas zapatistas habían atacado al ejército mexicano. Nadie sospechaba siquiera que los zapatistas tuvieran aviones ni que fueran capaces de pilotarlos. Pero si leías el artículo, descubrías de pronto que esas fuerzas aéreas zapatistas eran en realidad aviones de papel de diferentes colores con mensajes de paz en su interior. De modo que los soldados dispararon contra esos aviones de papel. Ahí tenemos una representación simulada, un gesto que crea ese espacio mágico en el que existen unas fuerzas aéreas zapatistas. Porque lo que se trata de transmitir es lo que los zapatistas llaman guerra de la información, es decir, una guerra de palabras, y no unas palabras para hacer la guerra. Inspirado por las ideas zapatistas, el Electronic Disturbance Theater lanzó Floodnet, su propio avión de papel del ciberespacio. Ricardo, tu perro no quiere ni verme. Ya lo sé, no pasa nada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, me alegro mucho de verte. ¿Has conseguido llegar con este tiempo? Carmín es la diseñadora gráfica del grupo, la responsable de darle a Floodnet su aspecto y su facilidad de uso. Ha venido desde Boston en una rara visita en carne y hueso para mostrarle a Ricardo los nuevos diseños del libro que pronto publicarán acerca del hacktivismo. Lo primero que leí en los medios de comunicación acerca de lo que hacemos fue un artículo diminuto en el Computer World de marzo del 98, que decía algo así como, cuidado con la insurrección mundial. Así que yo pensé, Dios mío, ahora resulta que vamos a conquistar el mundo. Lo cual es una estupidez, porque Floodnet es un gesto simbólico y es imposible conquistar el mundo con él. Era para partirse de risa. Los zapatistas con sus aviones. Cogemos esa imagen y la metemos quitándole el año, de forma que siempre la ves cuando pasas las páginas, aunque solo verás una parte de la imagen. Tenía otra versión en la que la fecha estaba justo al lado de la imagen. Muchos de estos documentos llevan la fecha, ¿verdad? En realidad nosotros no hacemos nada. Es una pieza artística, es una performance. Y es una performance que moviliza a miles de personas a escala mundial, por lo que supone también una amenaza para cualquier gobierno. Y cualquiera de los gobiernos se va a molestar si hay alguien, aparte de ellos, capaz de movilizar a grandes masas de personas. El desarrollo de las varias herramientas de ataque del arsenal de los hacktivistas ha sido un proceso evolutivo en el cual un código servía de base al siguiente. Reno es un maestro en la creación de los riffs, que hacen el software más divertido y más interesante para los que se conectan a él. El funcionamiento se parece un poco a ciertas formas de interpretar la música, como el reggae, por ejemplo, o la música techno, en la que solo se usan samples. Y la gente coge esos samples y hace versiones diferentes.
Todos cogen los samples de los demás y siempre se llega a piezas nuevas. Un poco como hacían los surrealistas con los cadáveres exquisitos. Floodnet hace referencia a inundar las páginas web, pero también habrá unos mecanismos para prevenirlo. Sí, desde luego. Pero el problema de Floodnet es que está completamente automatizado. Puedes escribir lo que quieras y después irte a tomar una cerveza porque el ordenador trabaja por ti. La cosa funciona bien de esa forma, pero a mí me gustaría que se aplicaran un poco más y para eso hay que dibujar. En cada nueva acción, la herramienta aparece bajo una nueva forma, a la que se le van añadiendo nuevos elementos como sesiones de chat u otras cosas, que permiten dibujar en la pantalla mientras se lanza un ataque. Lo que hemos hecho ahora con los electrohippies, con la Federation of Random Action, con el Floodnet de Ricardo Domínguez y con otros, es crear una especie de archivo de estas diferentes herramientas de ataque para tratar de seguir la evolución de estos programas y llegar a entender en qué forma pueden afectar a los sistemas de nuestros clientes. Esta granja del oeste de Gales, que de verdad se encuentra en el centro de ninguna parte, es uno de los lugares a los que acudimos para hacer trabajos con los ordenadores. Otra rama de mi trabajo consiste en conseguir ordenadores y ocuparme de su mantenimiento para grupos comunitarios, y también en suministrar ordenadores para las acciones, si es que no los tienen. La mayor parte de estos ordenadores son reciclados y los encuentro en Londres, en la basura. Realmente son aparatos que las empresas tiran a la basura porque consideran que carecen de valor, y nosotros los reparamos para que puedan ser útiles a las comunidades. Landeilo es un pequeño pueblo del oeste de Gales de unos 2000 habitantes con un nivel de servicios muy bajo. Creo que hay una biblioteca, pero no abre durante muchas horas, y dudo de que siquiera tenga internet. Hay una tienda en la que venden objetos usados reciclados. Desde hace poco tiempo, utilizamos esa tienda como base para las acciones de apoyo a una campaña local en contra de unos supermercados. Les hemos proporcionado un ordenador y hemos escrito con ellos un pequeño programa que crea las cartas que envían para su campaña. Estoy deseando probarlo. Estábamos preocupados por la construcción de 2 supermercados que recibieron el permiso el mismo día y que están a 150 metros de distancia el uno del otro. ¿En Camarden? No, aquí en Landeilo. Dios mío. Les dijimos que era una locura. La asamblea representa al pueblo y queremos que hagan una encuesta pública. Estamos invitando a la gente a venir para ayudarnos con nuestra campaña. Lo primero que hacemos es ir a la parte superior de la página donde uno escribe su nombre y su dirección y luego se hace clic en alguno de estos apartados. En estos 3, por ejemplo, y luego se va a la parte inferior de la página. Se da a ese botón y se imprime la carta. Esto nos ha ayudado de verdad, porque parece que ahora vamos a conseguir que se haga una encuesta pública. Eso debería zanjar la cuestión. La idea básica de las herramientas de los electrohippies es que funcionen en cualquier aparato y en cualquier lugar. Y estamos tratando de que funcionen con los ordenadores más nuevos, pero también con los que tienen 5 o 6 años, porque no queremos excluir a nadie. De modo que con la tecnología que estamos usando se puede participar desde lugares apartados como este en una acción global junto con otros cientos de miles de personas. Desde que se trasladó de Vancouver a Toronto, Nart ha estado buscando aliados para sus nuevas ideas destinadas a llevar el hacktivismo a las calles. Tao es un lugar de reunión online y un proveedor de servicios de Internet para grupos anarquistas de línea dura. Parece pues lógico empezar por ellos.
Los activistas quieren atraer a personas altamente cualificadas, a técnicos americanos y europeos para constituir su base. Dow nunca busca ese tipo de adhesiones, que pueden interesarles a otros, pero nosotros preferimos reclutar entre los estudiantes y los trabajadores personas que, por diversas razones de clase, están interesadas de forma directa en provocar la caída del capitalismo. En el contexto de la Cumbre de las Américas, para los hacktivistas sería una táctica adecuada el poder entrar literalmente en los sistemas de la oposición para encontrar sus informes, sus planes de seguridad, sus canales internos de información, para descubrir quiénes son sus informadores. Ese es el tipo de información que los hacktivistas deberían proporcionar al público. Comprendo las ventajas de la educación del pueblo, que puedas servir como agente secreto sin moverte de casa, que te conviertas en los ojos y los oídos de la gente, todo lo cual permite a la gente participar de lejos. Eso es una buena idea, pero ¿bloquear la red? ¿Acaso es una buena idea? Para mí es lo mismo que unos manifestantes que bloquean la calle de una ciudad e impiden que pasen los coches. Pero cada uno de los coches que pase por allí verá a los manifestantes y la gente se preguntará, ¿qué hacen? ¿En contra de qué se están manifestando? Con lo que se informarán acerca de la cuestión. Sí. En ese caso, los disturbios van mano a mano con la educación. El debate sobre la utilidad del hacktivismo puede durar todavía mucho tiempo, pero frente a los escépticos, los verdaderos creyentes hablan de una batalla entre David y Goliat que se lucha desde 1999. En este caso, su éxito fue indiscutible, aunque las estrellas de la causa son de lo más variopinto. El dinero y las acciones son los objetos de nuestro deseo, pero mataríamos por el arte. ETOI es un grupo de hombres de negocios surrealistas. Nuestro negocio consiste en jugar con las empresas gigantescas en los excitantes campos de juego de Internet. ETOI ha sido siempre un grupo que ha presentado una imagen muy comercial. Algunos pensaban que era irónica, otros pensaban que no éramos más que unos tarados que querían ganar mucha pasta. Y las dos cosas son ciertas. Nosotros no hacemos ninguna distinción entre arte y comercio. El gigante norteamericano de la venta online, eToys Inc., era una de las estrellas más brillantes de la nueva economía. Una tienda de juguetes sin tiendas que solo contaba con una página web y un almacén. Solo tenía una pequeña pega. Un oscuro grupo artístico con base en Zúrich llamado eToy, sin la S final, que ya tenía los derechos para usar el nombre etoy.com. La compañía americana pensó que podrían comprarles con $500,000. La respuesta a la primera oferta que nos hicieron fue una cara smiley, una sonrisa virtual que básicamente significaba: os podéis ir a la mierda, no aceptamos esa oferta. Si queréis hacer negocios con nosotros, tenéis que hablar muchísimo más en serio. Después de rechazar varias ofertas, nos dijeron que si no queríamos vender, nos demandarían. Con la ayuda de un tribunal norteamericano, primero nos cortaron la página web y luego el sistema de correo electrónico de eToy Corporation. En ese momento empezó la guerra de los juguetes. Era solo una batalla por el nombre de un dominio, al fin y al cabo, pero para los activistas cibernéticos se trataba en realidad de la libertad en la red. Pocas semanas antes, mucha de esta misma gente había participado en Seattle en la protesta de los electrohippies, y ahora decenas de miles de ellos se unieron en una masiva invasión online destinada a destruir a la compañía. Entonces se tomó la decisión de atacar a eToys en el punto álgido de las Navidades, con 12 días de acciones navideñas. Creamos una serie de sitios que actuaban como espejos reflectantes a través del mundo e hicimos una sentada virtual en su página web. La gente de Help.com hizo operaciones psicológicas entre los de la Junta de Accionistas para explicarles hasta qué punto la situación era grave. RT Mar, a través de su enorme lista de correo, enviaba propaganda para la destrucción de eToys.com, y la intención era que el valor de sus acciones bajase de $84 a 0 en 12 días.
Hubo unas armas muy interesantes. Una de ellas fue desarrollada por un ingeniero de software norteamericano. Era muy anónima y permitía a la gente crear compradores virtuales. Lo que hacía ese script, de forma parecida al Floodnet, era que recargaba las operaciones de compra. Empezaba comprando juguetes aquí y allá al azar, hasta que llegaba a la caja. Y cuando estaba a punto de completar el impreso de compra, lo cancelaba y volvía a empezar a comprar de nuevo. Al tercer o cuarto día de esta acción, corrió la información de que etoys.com era el sitio más difícil para efectuar una compra, y sus acciones caían en picado. Podías quedarte en casa y darte un baño o hacer lo que quisieras mientras tu comprador virtual hacía tu trabajo. Fue la primera vez que se podía hacer eso y no había que ir a las manifestaciones como en los años 80. Era fantástico. Te podías ir de paseo mientras tu soldado de juguete luchaba contra esa inmensa compañía que pretendía tomarnos el pelo. Después de exactamente 81 días, se acabó la guerra de los juguetes. Todo el asunto fue una gran catástrofe para su compañía. Sus acciones cayeron en picado y perdieron más de $4.000 millones en 3 meses. En marzo de 2001, la compañía Etoys Incorporated se declaró en bancarrota. El conflicto de Etoys fue un suceso muy significativo. El hecho de que la compañía tuviese que cerrar fue una prueba de la eficacia del concepto. Demostraba que un grupo de personas que participaba en una protesta virtual, en una acción cibernética, podía afectar a una compañía muy grande y muy rica. Yo creo que consiguió incrementar sus filas y sirvió para dar mucha moral a todas las acciones que han tenido lugar desde entonces. Para que un ciberdetective merezca el dinero que le pagan, sus clientes tienen que saber con antelación que un grupo hacktivista los ha elegido como blanco de sus ataques. Para adelantarse a los acontecimientos, Ben Bensky lleva despierto desde las 4 de la mañana, repasando los cerca de 4.000 emails que recibe a diario. Una de las cosas que tratamos de hacer siempre es decirle a un cliente con antelación que un grupo está planeando atacarle. Buscamos dónde se comunican los activistas, dónde discuten de estas cuestiones y cómo las están planeando, investigando sus páginas web y la información que transmiten. Una de las futuras campañas que hemos seguido con interés es la de electrohippies, destinada a actuar en contra de las compañías y de las organizaciones gubernamentales que van a participar en la próxima cumbre de Quebec, en Canadá. A esta nueva acción la han bautizado como el ratón es más poderoso que las porras. Los activistas usarán tácticas invasoras. Es decir, usarán avanzadas tecnologías de la información para crear un sistema de mando y control que te permite atacar al adversario desde todas las direcciones de forma simultánea. Dicho de una forma más sencilla, es como un enjambre de abejas, de mosquitos o de otros insectos y a menudo consigue abrumar a sus objetivos. Cuando pienso en la globalización, pienso en Reno, que está en Francia, en Paul, que está en Londres, o en Ricardo, que está en Nueva York. En todos nosotros que nos reunimos para conseguir a gente en Europa o en América Latina, invitándola a unirse online para expresar sus inquietudes. En eso es en lo que pienso cuando pienso en la globalización. Pienso que la resistencia es global, que el activismo es global y que el hacktivismo es global. Los activistas cibernéticos rara vez hablan entre sí por teléfono. Hasta ahora los activistas de la protesta virtual de Quebec se han comunicado solo a través del correo electrónico. Las reuniones de grupo se celebran por escrito, a través de un chat.
Reno ha desarrollado un script Java que puede mandar un montón de correo electrónico a un objetivo en particular, y Paul quiere atacar mediante un solo email por persona, de modo que está tratando de entrar en contacto de forma legítima con sus representantes en el gobierno, por ejemplo, mientras que Reno habla de bombardear a un individuo determinado con emails. ¿A personas más que organizaciones? Con los emails, sí. ¿Y eso los obligará a cerrar? No, solo los fastidiará. Cuando solo quedan 4 días para la manifestación, convenía discutir algunos detalles y preguntarle a Paul lo que había que hacer y qué clase de apoyo podía proporcionarle yo desde el terreno, desde Quebec. Fue muy constructivo en el sentido de que hablamos acerca de la zona de libre cambio, de la organización, de lo que iba a ocurrir y del papel que íbamos a desempeñar en la protesta. Paul se va a tomar su té. Creo que lo llevamos todo. Sí, creo que sí. Vamos a coger también una linterna porque no sabemos dónde vamos a dormir. Vale, muy bien. Y esto es lo más importante. A partir de ahora no hay vuelta atrás. El plan es que la página web de protesta de NARD, A20, esté conectada a la página principal de los electrohippies para ponerlos al corriente de lo que ocurre a través de su ordenador portátil y de su teléfono celular en directo desde las calles de Quebec. Es muy interesante ver que en las manifestaciones como esta, con una cumbre tan importante, hay mucha gente que se desplaza en persona. En otras cumbres recientes, hemos observado que muchos grupos decidieron protestar desde sus casas y al hacerlo pueden atacar cualquier página de la red a nivel internacional y provocar el caos sin necesidad de salir de sus casas. Se está cargando. Es un Pentium viejo, muy lento. Al otro lado del Atlántico, en Gales, los electrohippies envían una lista de las páginas web que pretenden colapsar. Hay 26 sitios, incluidos los de la policía local y nacional, los de las principales compañías patrocinadoras y las principales páginas web de la cumbre. Con la llegada de los delegados, la maquinaria de relaciones públicas de la cumbre se pone a trabajar a toda marcha. La llegada de cada dignatario permite hacer una fotografía que se incorporará a la red para que la pueda descargar un mundo que está a la espera. Esta noche nos vamos a unir a la acción contra la zona de libre cambio en Quebec, participando en la sentada virtual. Podemos hacer que aparezcan montones y montones de páginas web en la pantalla. Y cada una de estas páginas recorre al azar una lista preestablecida de diferentes sitios que apoyan a la zona de libre cambio. De modo que lo que vamos a hacer hoy es ir a la página de la cumbre. Ahora apretamos el botón y aparece una pequeña ventana que dice: está a punto de tomar parte en una acción de protesta online. Por favor, confirme que participa de forma voluntaria apretando OK o de lo contrario apriete cancelar. Bien, ¿participáis voluntariamente? The people, united, will never be defeated.
Los manifestantes salieron de la Universidad de Laval y al llegar a un punto se dividieron. Teníamos que decidir si continuábamos en la manifestación que iba a llegar a la primera línea, donde se enfrentaría con la policía y se crearía una situación en la que se podían producir arrestos. Contemos hacia atrás desde 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El comportamiento que hemos visto esta tarde por parte de pequeños grupos extremistas es contrario a todos los principios democráticos que nos son tan queridos. La página de la sentada en la que acabamos de participar ayer contaba solo con 6.000 peticiones de visita. Y desde el viernes, cuando se lanzó, ha habido más de 8.000 peticiones. Pero mientras estábamos hablando por detrás... Estábamos protestando. Estábamos protestando. Es fácil, ¿verdad? Bueno, no podíamos estar allí. No, no podíamos. Pero pudimos hacer esto. Fue como una especie de batalla campal medieval. Vino la policía antidisturbios y rodeó a los manifestantes. Fue todo muy caótico. La multitud se movía hacia adelante y hacia atrás mientras le lanzaban gases lacrimógenos y la situación continuó así durante todo el día. Fue realmente asombroso el poder tener una charla en directo desde las calles de Quebec con Reno, de la Federation of Random Action que estaba en Francia. Y fue estupendo ver cómo la gente reaccionaba a lo que yo estaba experimentando y les iba contando. Mientras tanto, en la otra punta del ciberespacio, la policía canadiense vigilaba muy de cerca la protesta organizada desde el país de Gales, y aunque se han aprendido sus nombres, puede que estén exagerando la verdadera naturaleza de la amenaza. El nombre del grupo que ha realizado estos ataques es E-Hippies, y es un grupo internacional. Cuenta con miembros en todo el mundo y su objetivo es seleccionar unas páginas específicas y sembrar el caos en ellas. Nuestra página nacional tenía la protección adecuada
Pero, sin embargo, la de la provincia de Quebec no tenía protección, de modo que se cerró durante toda la duración de la cumbre. Volverá a estar online cuando se haya terminado la cumbre. No queremos que haya unos hackers entrando en las páginas web, desinformando al público, cambiando la información que contenía nuestra página y haciendo declaraciones que no reflejan nuestras intenciones. Ese es el tipo de cosas que queríamos evitar cuando cerramos las páginas. Me pareció muy interesante, al estudiar lo sucedido en Quebec, que las autoridades tuvieran tan poca confianza en su propia infraestructura de información. Y el hecho de que se vieran intimidadas con tanta facilidad por el potencial del ataque de la información es un augurio real de lo que va a pasar en el futuro. El hacktivismo funciona y va a funcionar todavía mejor con el paso del tiempo. Lo que me ha parecido estupendo de todo este suceso es que ha sido la primera vez que hemos contactado con montones de manifestantes online en el mundo entero. Reno y Nart están trabajando con ellos, compartiendo nuestros recursos e interconectando sus páginas web. Y gracias a todo ello hemos tenido bastante éxito. Nunca nos hemos conocido solo a través de Internet, pero a través de la red puedes conocer a mucha gente y hacer cosas. Todo funciona realmente bien y creo que ese es el camino que se va a seguir en el futuro. Por mucho que los estados organizados de las Américas consiguiesen frenar a los activistas con una valla y anularlos, de todos modos perdieron la batalla. La historia que circula por el mundo es que existe una sociedad civil emergente que no se puede ignorar. Esta campaña va a ser muy larga. Y para los activistas va a estar llena de muchos golpes muy duros y muchas derrotas. Pero a fin de cuentas es una historia apasionante. Hemos comprobado que las manifestaciones callejeras tienen cada vez más participantes. Es un movimiento dinámico y cualquier ciudad que acoja una de estas cumbres mundiales tendrá que hacerle frente. Pienso que las formas de protesta electrónica se van a hacer cada vez más corrientes y a medida que se vayan desarrollando tendrán un impacto cada vez mayor. Historial. Abril de 2001. Por primera vez 4 de los mayores grupos de hacktivistas se unen en una acción cibernética que incluye una presencia paralela en la calle. Resultado, cierre de una página web no intencionado. Otras perturbaciones mínimas, atención mediana de los medios de comunicación. Estado actual. El archivo sigue activado. Instantes regresamos para terminar la noche temática con este documental que aborda el nacimiento y desarrollo de Linux, un sistema operativo revolucionario creado por el finlandés Linus Torvalds.
Permítanme que haga una analogía entre los programas informáticos y las recetas de cocina. Hay muchos puntos en común entre un programa y una receta, con una lista de etapas que hay que seguir y reglas que determinan en qué momento se ha terminado o cómo dar marcha atrás, y al final se obtiene un cierto resultado. Si a usted le gusta cocinar, sin duda intercambia sus recetas con sus amigos, y tal vez tenga tendencia a modificarlas. Si ha modificado usted la receta, si el resultado le gusta y a sus amigos también, existe la posibilidad de que usted les pase la nueva versión de la receta. Y ahora imagine un mundo en el que no podrían cambiar su receta porque alguien ha decidido que es imposible modificarla. E imagine que si comparte esa receta con sus amigos, le tratarán de pirata y harán todo lo posible por mandarle a la cárcel durante unos cuantos años. Código Linux. Utilizo la palabra hacker en su sentido original para describir a una persona que practica la programación informática como una especie de pasión artística y que forma parte o se identifica con la cultura de los hackers, es decir, con el grupo de programadores que históricamente están en los orígenes de Internet, de Linux y de la World Wide Web. Hacker, qué palabra mágica. El rebelde de nuestra nueva era. En el principio era el ordenador, luego el ordenador personal y por fin apareció la red que ha conectado a todo el planeta y que recibe el nombre de Net. ¿Contra qué se rebelaron los famosos hackers? Para que nuestros ordenadores funcionen necesitan un sistema operativo. Nuestros hackers se negaron a que ciertas compañías, sobre todo Microsoft, desarrollasen sistemas operativos sin entregar al mismo tiempo los códigos de fabricación que permiten adaptar nuestro ordenador a nuestras propias necesidades. Entonces se pusieron a descifrar los códigos para repartirlos de forma gratuita a través de la red y ponerlos a disposición de todo el mundo. Así se inició esta nueva guerra postmoderna entre Bill Gates, jefe multimillonario de Microsoft, y algunos insolentes e impertinentes programadores que rechazan el sistema cerrado en el que quiere encerrarlos el magnate de la informática. Un pequeño genio de Finlandia lanzó a la red un nuevo sistema operativo para ordenadores y un ejército de programadores del mundo entero trabajó con él para hacer evolucionar y dar una salida a este sistema que compite de frente con Microsoft y que recibe el nombre de Linux. Linus Torvalds ha creado un sistema informático que ha cogido por sorpresa a toda la industria. Linux, un sistema operativo que hoy se utiliza en 8 millones de ordenadores del mundo entero. La revista Wired considera a este hombre joven como el nuevo chamán de Bin Minen y declara que su sistema operativo Linux es el producto más magnífico de Internet. El hecho de que Torvalds distribuya Linux de forma gratuita y revele su código fuente le ha convertido casi en un personaje de culto. Linus Torvalds, genio de la informática, sueña con derrotar a Bill Gates de Microsoft. ¿Será de verdad posible? Algunos dicen que Linus Torvalds ha realizado un milagro. Todos estos programadores, como hormigas obreras unidos entre sí por la red, han hecho evolucionar la proposición de base de Linus Torvalds, adaptándola, modificándola, enriqueciéndola y creando así uno de los mejores sistemas operativos del mundo. Yo no quería que ningún otro hiciese lo mismo que yo, que tratase de encontrar algo parecido a Linux. Me dije, tal vez otro estudiante de informática necesita un sistema operativo y de esta forma no arrancará de cero. No quería luchar contra los molinos de viento, no se trataba de Don Quijote contra el resto del mundo, buscando crear el mejor de los mundos posibles. ¿Tienes hambre, Randy? Prefiero trabajar con la gente por el correo electrónico a hacerlo cara a cara. Cuando estás delante de una persona tiendes a entrar en todas las discusiones típicas de las reuniones y a perderte en detalles que sobre todo no deberían tener importancia.
Cuando te comunicas por email, en general te tomas un tiempo para reflexionar antes de enviar tu respuesta. El simple hecho de que no estemos todos en la misma habitación no significa que no estemos juntos en el sentido social del término. Es como si compartiéramos una oficina muy grande. Incluso nos peleamos y reñimos por Internet. Es un proyecto enorme. Que yo sepa, ningún otro proyecto de creación de software ha hecho trabajar jamás a tanta gente repartida por toda la superficie del globo, todos unidos y apasionados por el objetivo común de desarrollar un nuevo software. Lo más innovador de la comunidad Linux no es su código fuente, sino más bien toda la maquinaria social que se ha creado a su alrededor. Para explicar lo que es Linux, empezaría por decir que cada ordenador es diferente, cada lector de disquetes es diferente, cada disco duro es diferente, cada controlador de vídeo es diferente y Linux es el sistema que sabe lo que hay que hacer para que todos esos componentes del ordenador ejecuten una tarea simple como borrar el documento o leer el archivo que hay en este disquete o dibujar esta imagen en la pantalla. Linux sabe cómo hablar a esos diferentes componentes materiales y les permite efectuar las operaciones corrientes que realizamos a diario con nuestros ordenadores. ¿A qué nos referimos con exactitud cuando decimos Linux? Algunos se refieren al sistema operativo informático global sobre el que reposa todo lo que ocurre en el interior de nuestro ordenador. Otros utilizan el término Linux para designar la parte más importante del programa, el kernel o núcleo. Hay que remontarse a la persona gracias a la que empezó todo, que utilizó Internet para crear una comunidad de individuos en la que todos tenían la sensación de que su contribución era válida. Y esa capacidad para fomentar la cooperación solo podía provenir de una persona educada en un país como Finlandia. ...1969 fue un año fantástico. Los primeros pasos del hombre en la luna, el festival de Woodstock, el nacimiento de ARPANET, antepasado de Internet, los inicios de Unix, el sistema operativo de los grandes ordenadores y el 28 de diciembre el nacimiento de Linus Torvalds. Todos los niños aprenden, sobre todo jugando. Por eso fue de verdad muy importante que Linus entrase en el mundo de la informática en un momento en el que los ordenadores todavía eran muy simples. Para un niño de 10 o 12 años era fácil darse cuenta de lo que había en el interior del ordenador, comprender su esencia. Para los niños y las niñas de hoy día es mucho más difícil comprender el mismo tipo de cosas, porque hay demasiados niveles y elementos complicados en los ordenadores actuales para que puedan adquirir el tipo de instinto y de comprensión que Linus adquirió a través del juego. Fue como un flechazo inmediato, tanto para su padre como para Linus. Los dos estaban excitadísimos, como unos niños, ante la idea de probar las posibilidades del Big 20. El lugar en el que Linus desarrolló Linux ya no existe. Ese cuarto existía antes de que tiráramos los tabiques. Aquí había una pared que seguía hasta un poco más lejos. Y allí había otra pared. Más o menos aquí, donde hoy está el sofá, estaban la mesa de trabajo y los ordenadores de Linus. Yo diría que lo que más ha cambiado en él es que se ha convertido en una especie de gurú de la resistencia. Sabe de verdad cómo cautivar a su público, lo que supone un cambio radical respecto a cómo era antes, porque era más bien tímido e introvertido. Y por regla general nunca tenía iniciativas propias, sino que dependía más bien de lo que proponían sus amigos.
Hola a todos los que utilizan Minix. Estoy creando un sistema operativo gratuito. Es solo un hobby, no se trata de nada enorme ni profesional como GNU para los clones 386-486-AT. Me gustaría recibir todo tipo de comentarios sobre lo que la gente piensa de Minix, porque mi sistema operativo se parece un poco al suyo. Todas las sugerencias serán bien recibidas, aunque no prometo que las vaya a incluir todas. Firmado linustorvalds@cruna.helsinki.fi. 1991. Se derrumba la Unión Soviética. Comienza la Guerra del Golfo. El físico británico Tim Berners-Lee crea un sistema de hipertexto al que llama World Wide Web. Microsoft va camino de dominar el mundo. Y el 17 de septiembre, Linus Torvalds envía la primera versión de Linux, la 0.01, al mundo entero vía Internet. Las primeras reacciones llegan al cabo de pocas horas. Empezamos a oír hablar de ese programa en la cafetería y decían que había empezado a ser distribuido por Internet. Luego oímos hablar del tal Linus y de la clase de hombre que era. Pero la verdad es que ya se había distinguido con anterioridad por la excelencia de sus resultados. Linus Torvalds creó Linux a partir del sistema operativo Unix. Ken Thompson y Dennis Ritchie, de los laboratorios AT&T Bell, habían realizado la primera versión del sistema operativo de Unix en 1969. Unix era de libre acceso y se hizo muy popular en el medio universitario. Su filosofía se basaba en dos conceptos. En primer lugar, que todo es un archivo. Y en segundo lugar, que cuando creas un programa escribes cosas que cumplen una sola finalidad, pero que la cumplen bien. Nos pareció natural poner Linux en la red. Había muchas y buenas razones para ello. En especial el hecho de que era una buena idea hacer que Linux fuese accesible a otra gente que podría ponerlo a prueba y enviarme sus comentarios. De hecho, Linus podía elegir entre dos opciones. Podía distribuir Linux de forma gratuita o podía tratar de venderlo. Linux jamás se habría vuelto tan importante si Linus Torvalds hubiese tratado de obtener un beneficio comercial. Nadie lo hubiera comprado, habría sido una maniobra inútil. Ya llevamos aquí un montón de tiempo. La distribución de Linux está en su tercera generación. Nos costó mucho trabajo encontrar sitio para Linux. Sí. Al principio, Linus no quería distribuir Linux de forma gratuita y estuvo reflexionando durante mucho tiempo para decidir bajo qué copyright presentarlo. Luego, poco a poco, conseguí convencerle de que lo sacara bajo el copyright de GNU. Linuxin, julkistamaan Linuxin GNU copyrightin alla. Sobre todo porque el programa de compilación que utilizaba había salido bajo la licencia GPL, así que acabé decidiendo que utilizaría también la licencia GPL. La licencia GPL fue fundada por la Free Software Foundation a mediados de los años 80. Esta fundación especifica que si uno cambia o modifica el código, debe poner sus cambios y mejoras a disposición de todo el mundo, de forma gratuita. La licencia GPL tenía como objetivo impedir que alguien se apropiase del monopolio de una nueva tecnología importante. Pienso que el momento era bueno.
Creo que un año antes no habría podido funcionar. Y un año más tarde, cualquier otro habría sacado algo parecido. Internet todavía no había calado de verdad entre el gran público, aunque sí había calado hondo en las redes universitarias. Yo había escrito un programa de lista de correo utilizando el lenguaje de programación C. Tenía que desarrollarlo y añadirle funciones, porque muy pronto hubo miles de personas interesadas en él. Me llevé una sorpresa enorme de que las cosas funcionaran en progresión geométrica. 1 millar de usuarios se transformaba al día siguiente en 2000 y al otro día ya tenías 4000 usuarios. Sin Internet, el desarrollo de Linux habría sido como querer jugar al ajedrez por correo. El primer nombre que elegí fue Freaks, para expresar a la vez la idea de free, libre y gratuito, y de freak, raro, diferente, sin olvidar la X final de Unix. A mí no me gustaba la idea de llamarlo Freaks. No me parecía un nombre muy comercial. Ari Lemke, que sacó Linux en el sitio FTP, pensaba que era una mala idea y odiaba de verdad ese nombre. Así que cuando lanzó el sitio FTP lo bautizó como Linux porque sabía que ese nombre iba a funcionar. Nos quedamos con ese nombre, que está claro que es muchísimo mejor. Vaya, hoy parece que tenemos un buen montón de geeks y nerds entre nosotros. La primera pregunta de la categoría fácil es: ¿cómo se pronuncia Linux? Bueno, yo Linux lo pronuncio Linux. Sin embargo, si fuese Linus Torvalds, no hay duda de que lo pronunciaría Linux. Claro que si uno es de la costa oeste de los Estados Unidos, lo más seguro es que lo pronunciaría Linux. Pero a Linus Torvalds le importa un bledo cómo pronunciéis Linux siempre y cuando lo utilicéis. Empecé a jugar con Linux en julio de 1991, poco tiempo después de que Linux sacase la versión 009 del núcleo. Lo descargué desde Finlandia, jugué con él y me pareció que era muy claro. En aquella época la anchura de la banda de Internet en la conexión transatlántica era muy limitada. Así que resultaba muy trabajoso descargar todos esos paquetes desde Finlandia. Entonces pensé que había que hacer algo para remediar ese problema. Utilicé mi estación de trabajo personal, la que tenía en mi despacho, tsx-11.mit.edu, y creé en ella un archivo espejo de todas las fuentes del núcleo. Fue el primer sitio FTP de Linux que existió en los Estados Unidos. La primera vez que recibí Linux, lo descargué en disquetes. Luego lo instalé en una de las máquinas de laboratorio de informática de la Universidad de Pensilvania, por lo que me echaron del laboratorio. Pero, en fin, esa fue mi primera experiencia con Linux. Bastante pronto, en 1992, cuando había 50 o 100 usuarios, me di cuenta de que ya no conocía a nadie. Ya no se trataba solo de mí y de algunos amigos, sino que éramos yo y alrededor de 200 personas más, que yo no tenía ni la menor idea de quiénes eran, dónde vivían ni lo que hacían con el sistema, y eso supuso un gran paso. En 1994 el lanzamiento de la versión 1.0 fue muy importante y significó mucho para mí porque había supuesto muchísimo trabajo. Supuso sin lugar a dudas un hito en la utilización comercial de Linux. Antes de la versión 1.0 era realmente muy difícil utilizar Linux con fines comerciales. Les doy la bienvenida al lanzamiento del sistema operativo Linux. Al principio, Linux fue desarrollado para Unix, en especial para un contexto universitario, porque si bien existe una versión para ordenadores personales, su precio es muy elevado. Se puede comprar un DOS para un ordenador personal por 200 marcos,
pero Unix puede representar con facilidad un desembolso de 20.000 marcos, que es un precio demasiado caro para un estudiante. Vayan a una tienda de informática y pregunten si tienen el SCU Unix y les contestarán que si están locos. Porque la verdad es que es mucho más sencillo hacérselo uno mismo. El proceso de desarrollo de Linux es extraño. No se basa en ninguna jerarquía aparente. Todo el mundo puede dar sus sugerencias para cambiar el código. Pero hay una persona que dirige, que toma las grandes decisiones y que selecciona las mejores ideas. Linus, el dictador benévolo. Todo el mundo sabía que ese grupo de trabajo necesitaba un jefe. Y Linus era el líder ideal, porque fue quien creó el núcleo de Linux y porque tiene grandes cualidades para el liderazgo. Sin embargo, en la vida real es bastante humilde y jamás se atribuye un mérito que no le corresponde. Yo quería que cientos, miles de personas trabajaran en el núcleo al mismo tiempo, pero no quería que se pelearan y se pisaran los unos a los otros, porque en ese caso pierdes mucho tiempo resolviendo los conflictos y te ves metido todo el rato en discusiones acaloradas. Al principio me parecía conveniente presidir esa jerarquía y que los demás fueran como mis lugartenientes, pero las cosas han cambiado. Ahora se trata más bien de una web of trust, de una red de confianzas en la que yo tengo personas en las que confío, que a su vez confían en otras personas. A los que desarrollan los sistemas les motivan muchas cosas, como el orgullo artístico, la satisfacción del trabajo bien hecho, casi artesano, el sentimiento idealista de formar parte de algo más importante y más grande que uno mismo, el deseo de ayudar a la gente y de encontrar soluciones a los problemas. Y a falta de remuneración, en la mayor parte de los casos esa gente busca sobre todo forjarse una cierta reputación entre sus colegas. Uno de los puntos fuertes del desarrollo de Linux es que casi todos los creadores de software pueden ser contactados directamente por correo electrónico. Tetsu jugó un papel fundamental en la difusión de Linux en los Estados Unidos. Para ser sincero, es muy fácil decir, si nosotros tomáramos las decisiones, no haríamos esas cosas, pero no recibiríamos todos esos emails diciendo, por favor, quisiera esa nueva función. De modo que no sé lo que haría si de verdad estuviese a cargo de todo. Dave Miller estudia los cambios que los programadores desean aportar al kernel, al núcleo del sistema. Actúa como intermediario entre los programadores del mundo entero y el rey Linus. Nuestra forma de trabajar es la siguiente. Puedes hablar durante todo el día de una gran idea o de una solución genial, pero tienes que proponernos algo. Enséñame algo concreto, envíame un fragmento de código, algo tangible, que yo mismo pueda probar para hacerme una idea de qué se trata, en vez de pasarte el día entero hablando del asunto de forma abstracta. Alan Cox, un hacker renacentista, es el colaborador más cercano de Linus, su mano derecha. Para mí el código presenta muchas similitudes con la poesía, por ejemplo, o con ciertos tipos de literatura. Su belleza reside en su estructura y en el hecho de clasificar las ideas una por una de forma clara. Si el código es bueno, lo puedes leer sin hacer comentarios. Comprendes de inmediato por qué ha sido escrito y lo elegante que es. Buscarás un código que sea a la vez elegante y claro, pero que no se base en trucos de la programación, que no dé por hecho una hipótesis que en el futuro podría demostrarse que es falsa. Porque lo último que te interesa es tener demasiado código en el núcleo final. En el núcleo de Linux, en general, el código no necesita demasiado esfuerzo para funcionar porque nuestro objetivo no es programar y reprogramar por siempre jamás. Después de haber dirigido el proyecto Linux durante 5 años en Finlandia, en Helsinki, Linus fue reclutado por Silicon Valley, en California. Él deseaba descubrir el otro mundo, el del comercio y la industria. Quería salir del mundo universitario.
Usted es una figura poco ortodoxa dentro del universo de Silicon Valley. ¿Qué van a hacer con usted? ¿No corre el riesgo de dejarse llevar por el aspecto comercial y enloquecido del lugar? Seems I was the chosen prodigy, writing for the sonnets by Shakespeare. Some sort of balcony that you really get near. And they didn't inherit the earth. The bees, we found the web, we'll probably sell the shares as soon as you can. Get out and go on to the next thing. Retire young, should have been the king of America. The weather's quite like the Antarctica. Southbound Bordeaux Parkway. Linus empezó a trabajar para la compañía Transmeta, la empresa misteriosa que se negó durante muchos años a revelar sus actividades. Se sabía, sin embargo, que trabajaba con un código fuente cerrado, siguiendo el ejemplo de Microsoft. ¿Habría cambiado Linus de bando? El mundo de los negocios tiene leyes extrañas. Al mismo tiempo que trabajaba para Transmeta, Linus podía seguir desarrollando su propio software con permiso de sus jefes. Hicieron todo lo que pudieron para obligarme a ser la imagen de Linux y de la comunidad open source en su conjunto. A pesar de que no había sido yo el que había tenido la idea de open source. Nadie representa él solo toda la historia y no hay un solo punto de partida. Es como el bambú, que no se sabe dónde empieza y dónde termina. En mi opinión, este movimiento no tiene nada de nuevo. Anda flotando por ahí desde hace bastante tiempo. Recuerden la actitud general que teníamos en los años 70 respecto a Unix. Aunque técnicamente no se trataba de un código fuente abierto y no era gratuito. Necesitábamos a toda costa obtener la licencia de AT&T, pero en aquella época no suponía un problema porque por regla general se podían compartir las cosas de forma gratuita y libre. Cuando utilizas un programa, por regla general utiliza su forma ejecutable, es decir, una serie de ceros y de unos. Nadie es capaz de encontrar un sentido a esas cifras. Solo el ordenador las comprende. Para eso es para lo que sirven los ordenadores. Esas cifras son la forma del programa que puede comprender el ordenador. Pero para los seres humanos resulta muy difícil saber lo que significan. Cuando desarrollamos un software, lo programamos bajo la forma de código fuente. El código fuente es una especie de álgebra. Es la forma de entenderlo si eres programador. Suele haber una cantidad enorme de comentarios y de explicaciones incluidas en el código fuente para ayudar a que la gente comprenda el programa. Si solo tienes los ejecutables, es decir, lo que te proporciona Microsoft, aunque tuvieras incluso la posibilidad de introducirles cambios, no sabrías nunca qué modificaciones introducir. Es demasiado difícil. Para poder modificar un software y hacerlo más práctico y más fácil de usar, debes disponer del código fuente. Si observas de verdad el proyecto, como ya he dicho otras veces, verás que Linus desarrolló el kernel, el núcleo, pero no la totalidad del sistema. Pienso que lo más interesante de este asunto es el hecho de que Richard Stallman iniciase el movimiento. ¿Han oído hablar de Richard Stallman? Él quería que todo el mundo tuviera derecho a utilizar los softwares y a copiarlos sin infringir la ley, para hacerles cambios, para distribuirlos y para mejorarlos. Él quería dar derechos a la gente. Había decidido aniquilar el capitalismo americano corrompido de la industria informática. Y dimitió de su puesto de trabajo, pero siguió programando. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. Tengo tendencia a pensar en las cosas en términos de justicia, de libertad y de ética. Lancé la idea en noviembre de 1983, pero todo comenzó en enero de 1984, cuando dimití de mi puesto en el MIT para empezar a desarrollar un sistema operativo gratuito al que bauticé con el nombre de GNU.
Esto es GNU y esto es GPL, General Public License. Evidentemente el núcleo se encuentra bajo GPL. La idea del software libre hace referencia a la libertad, no al precio. Es una lástima que en inglés la palabra free sea ambigua y tenga significados diferentes. Puede significar gratuito, pero también libre. Y yo prefiero pensar en libertad de expresión que en cerveza gratis. Existe una similitud entre el folclore cuando un poema o una canción se redefine o cambia de forma de un cantante a otro y la forma en que puede mejorar el software libre. A menudo el software libre es desarrollado por un grupo de personas que no incluye a ninguno de los que lo desarrollaron al principio. En 1991 casi habíamos terminado el sistema GNU. Nuestro objetivo consistía en crear un sistema operativo como Unix, pero completamente gratuito. Ese sistema operativo completo necesitaba muchos componentes diferentes. En 1991 los teníamos casi todos. Habíamos creado la mayor parte de ellos y habíamos encontrado otros, creados por otros programadores para sus propios fines, pero que nos servían. Así que los integramos en el sistema GNU. Todavía nos faltaba un componente importante, el componente que llamamos kernel o núcleo. De modo que nos vino muy bien cuando Linus Torvalds creó su núcleo. En aquel momento la combinación del núcleo Linux con el sistema GNU nos permitió obtener un sistema perfectamente ejecutable que cualquiera podía instalar en su ordenador personal y utilizar. Una vez desarrollado Linux, el sistema GNU estaba terminado y empezó a hacerse cada vez más popular. Pero en ese mismo momento ocurrió algo desafortunado. La gente que utilizaba el sistema GNU no se dio cuenta de que se trataba del sistema GNU y empezó a llamar Linux al conjunto, a la combinación. Y ese error se extendió. A los que trabajaban en el proyecto GNU les resultaba muy difícil atraer la atención del usuario sobre esas cuestiones éticas y políticas. Hoarders can get piles of money, that is true. Hackers, that is true. Linux nació sin la ayuda de ricos inversores, incluso a pesar de esa ayuda. ¿Cómo hacer para conservar la magia si se invierte tanto dinero en Linux? Cuando Linux empezó a comercializar, la gente dijo: no queremos guardar nuestro pequeño proyecto para nosotros solos, y nadie debe ganar dinero con él. Me parece muy bien, pero en el mundo real la gente utiliza las cosas para ganar dinero. Los Estados Unidos son una sociedad capitalista. Europa es una sociedad capitalista. Para que las empresas puedan empezar a utilizar Linux, necesitan tratar con alguien que sea capaz de proporcionarles la ayuda que esperan, que les venda el material, ese tipo de cosas. Y la gente que vende el material y la ayuda va a ganar dinero. Pocos de nosotros somos hackers. En realidad, son muy pocos los que harán el esfuerzo de descargar su propia versión de Linux en Internet. Todavía son menos los que se dedicarán a tratar de mejorar el código mismo. Aunque Linux sea difícil de utilizar, los clientes han sabido apreciar su gran fiabilidad y la accesibilidad de su código fuente. Para las empresas visionarias se trataba de una oportunidad que no se podía pasar por alto.
En realidad, Red Hat no buscaba un sistema operativo mejor que Microsoft o que Sun Microsystems. Lo que más nos interesaba era poder contar con un sistema operativo capaz de resolver los problemas que nuestros clientes no podían arreglar con un software tradicional. Nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Desarrollábamos una tecnología y luego entregábamos el código al público. ¿Cómo entonces íbamos a ganar dinero? Por supuesto, cuando fuimos a California, a Silicon Valley, todo el mundo nos dijo: si reveláis los códigos jamás podréis ganar dinero en el negocio del software. Cuando regresamos, hablamos con nuestros clientes y nos dimos cuenta de que lo único que los mantenía fieles a nosotros era precisamente el hecho de que nosotros revelábamos los códigos y que por primera vez podían controlar la tecnología que utilizaban. El verdadero valor de todos los productos de software reside en la hotline o línea caliente, es decir, en la relación de ayuda permanente que existe entre el vendedor y el usuario. Y eso es lo que proporciona el software, las características de la industria de los servicios y no las de la industria de la producción. Linux funciona de maravilla en el campo de los servidores de aplicaciones de Internet, pero como no es fácil de utilizar por los particulares, solo posee una pequeña participación en el mercado de la informática. El proyecto Genome, con su interfaz gráfica, trata de rellenar ese hueco, pero resulta que los hackers son elitistas y siguen siendo fieles a Linux. Miren quién está ahí. Es un pingüino. Hola, pingüino. Vaya, pero si es Tax. Hola, Tax. El trabajo de Linus Torvalds crea todavía más millonarios y billonarios y le está haciendo salir canas al hombre que de lejos es el más rico del mundo, Bill Gates. Microsoft utiliza un modelo muy tradicional. Producen un código fuente cerrado, lo meten en un CD y lo venden. Ellos se ocupan de todo el trabajo de desarrollo de los sistemas y todos los beneficios son para ellos. Una vez que has entrado en este negocio es muy difícil cambiar de cultura, como por ejemplo orientarse hacia un negocio de cooperación en el que los programas se utilicen para revelar el código. Es muy fácil ganar dinero con los productos cuyo código está cerrado, tengas o no una gran participación en el mercado. Por ejemplo, ahora mismo Microsoft no se siente de verdad incentivado a abrir su código, no le interesa. Pero pienso que Microsoft se verá obligado a hacerlo aunque a regañadientes. A las compañías les interesa seguir siendo propietarias de ciertos algoritmos. Por ejemplo, ciertas empresas han trabajado muchísimo en los algoritmos de compresión, en especial para el streaming multimedia, y no quieren que la gente sepa cómo lo han hecho porque es justo ahí donde reside el valor de su producto. C'est justement là que réside la valeur de leurs produits. La famosa lucha entre Linus, líder de Linux, y Bill Gates, líder de Microsoft, empieza a tomar un cariz realmente personal. Una pregunta de la categoría rarezas. ¿A quién pertenecen estos labios? Voy a contestar yo. Son los labios de Bill Gates a punto de contar otra mentira más. La aceptación de Linux se ha visto muy favorecida por el hecho de que la gente sabía de su existencia por la prensa. El aspecto David contra Goliat de la historia nos ayudó un poco. Aunque en realidad eso no sea cierto del todo. La gente espera de los demás que sean amables y hagan bien las cosas. Yo no pienso que eso sea cierto ni que deba serlo. El poder de Linux es que, aunque no te ayude nadie, siempre podrás disponer de tu propia copia de Linux. Y la posibilidad de hacer con ella lo que te dé la gana. Quiero evitar convertirme en el político de Linux. Quiero que todo el mundo piense que soy un buen tipo y que soy una persona que no hace trampas. Linus, una última pregunta. Yo soy de la India. ¿Hay muchos indios que contribuyan al desarrollo del núcleo? No, no hay muchos. ¿Qué mensaje le gustaría mandarles para que sean cada vez más los que se unan a su proyecto? En mi opinión es solo un problema de infraestructuras. No siempre tienen acceso a Internet o disponen solo de una conexión muy lenta. Y pienso que la gente quizás no está acostumbrada a ese tipo de colaboración por Internet
y se pone un poco nerviosa. ¿Tienen un mensaje para motivarles, para hacer que vengan más programadores? No conozco los problemas de la India, pero sin duda existirán problemas locales que solo los indios pueden resolver. Problemas que al continente americano no le importan en absoluto. En mi opinión resulta muy estimulante cuando alguien dice: yo puedo resolver ese problema, puedo crear mi propia versión de Linux que me convendrá mucho más. ¿Entendido? Y eso vale para un indio, para cualquiera. Eso es lo que debe motivar a la gente, aunque por otro lado diga lo que diga yo, no tienen por qué hacerme caso. Linus, solo un momento. Muchas gracias. Gracias a usted. La próxima vez que visite la India... Lo intentaré, pero... debería pasar unas largas vacaciones. Trabajo para una revista holandesa. ¿Piensa ir a los Países Bajos? El verdadero valor de Linux puede ser otro que el de anular a Microsoft. Linux fue concebido para funcionar con ordenadores baratos y para resolver problemas corrientes. Si uno no tiene bastante dinero, representa una verdadera alternativa totalmente gratuita. El proyecto Linux empezó en Europa y en los Estados Unidos, pero hoy día el software libre permite encontrar siempre nuevos programadores, procedentes incluso de países en los que la informática está dando todavía sus primeros pasos. La sociedad Red Flag está especializada en la investigación, el desarrollo y la comercialización de sistemas operativos basados en Linux. Como ustedes saben, China está retrasada respecto a los países desarrollados en materia informática. La diferencia es muy grande y estamos tratando de salvarla lo más deprisa posible. Mientras tanto, debemos recurrir a la experiencia de muchos otros países. Damos una gran importancia al sistema operativo. Empezamos a desarrollar el sistema a partir de Linux, pero debido a la estricta reglamentación del mercado, fracasamos. Linux representa para nosotros una gran oportunidad, así como una buena base para formarnos en las nuevas tecnologías del mundo entero. Es la mayor transferencia de riqueza que se haya visto jamás entre lo que llamamos el norte industrializado, Europa y Estados Unidos, y el tercer mundo. Es el código fuente abierto. Pienso que es muy importante para mucha gente. Me gusta la filosofía y me gusta analizar las cosas desde el ángulo de la filosofía. Pienso que los códigos abiertos están de acuerdo con el espíritu de la ciencia, es decir, el espíritu de acceso libre y sin restricciones a la información. Nada debería estar oculto. Esa es mi primera impresión respecto a Linux. Ese espíritu se podría extender a otros campos. Nunca he pensado que debiera aplicarse únicamente al campo de la informática. Resumiendo, por una parte está una de las clases más privilegiadas de las sociedades capitalistas, los programadores. Pueden ganar tanto dinero con la programación que tienen tiempo libre para dedicarse a sus aficiones. Los programadores como Alan Cox pueden imponer su precio. Son las personas que se encuentran en el vértice de la pirámide, que transfieren su propiedad intelectual, que supone una riqueza enorme, hacia los países pobres. Es el socialismo en acción, aunque a los liberales les horrorice que se mencione siquiera. Los proyectos open source han sido comparados al desarrollo de la ciencia. La ciencia en sí misma no da dinero. Son las aplicaciones industriales de las investigaciones las que crean riqueza.
Para los hackers, partidarios de la open source, el desarrollo de Linux ha sido siempre un proyecto voluntario de tipo científico, un auténtico hobby. Los expertos más valiosos de Linux acabaron por ser contratados por otras compañías. En 1999, durante el auge de la economía de la red y de los negocios electrónicos, algunas empresas Linux cotizaron en bolsa. Wall Street anunció que las acciones de Linux alcanzaron valores récord. Por supuesto, la situación no duró, pero durante un cierto tiempo algunos hackers de Linux fueron increíblemente ricos, al menos sobre el papel. Antes de esa locura bursátil, todos los que participaban en el desarrollo del núcleo y ganaban dinero con Linux permanecieron bastante fieles a sus valores al aceptar esos puestos en nuevas empresas. La mayor parte de ellos sigue haciendo casi lo mismo que hacía antes de obtener esos empleos. Sinceramente, que yo sepa, ninguno de ellos ha perdido su libertad. Sigo leyendo a diario sugerencias para hacer modificaciones, igual que siempre, y se las paso a Linux, igual que hacía antes de que cotizáramos en bolsa. Algunos de nosotros quizás conducimos coches mejores, pero esa casi es la única diferencia, y tal vez que comemos sushi más a menudo. Algunas personas tuvieron suerte al unirse a la empresa adecuada en el momento adecuado y se las han arreglado para beneficiarse de la salida a bolsa. Algunos han ganado millones de dólares, otros miles de millones de dólares. ¿Acaso la contribución de esas personas fue más importante que la de las otras? En algunos casos invirtieron las sumas necesarias en el buen momento, pero yo pienso que se trata de un problema más general que no concierne más que a la comunidad open source, y no creo que exista una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Una de las cosas que me gusta de Silicon Valley es su gran dinamismo. Aquí todo es posible, incluso eso de la carrera por el dinero, que parece un poco de mal gusto, sobre todo si eres europeo, es un factor de motivación muy bueno, un buen medio para llevar los proyectos hasta el final. ¿Me ha hecho cambiar el hecho de vivir aquí? Supongo que sí. Ya no soy el mismo que era cuando llegué. Pero no creo que me interese más el dinero que antes. El 11 de septiembre de 2001 trastornó nuestro mundo. Los atentados suicidas de Nueva York asestaron un golpe terrible a la economía, lo mismo que al mundo de la informática. ¿Qué quedará del fenómeno Linux? Hoy día, fragmentos enteros del famoso código Linux forman parte, sin que nosotros lo sepamos, de nuestra vida cotidiana. En nuestros teléfonos portátiles, en nuestros tostadores y en nuestros despertadores. El sueño de Linus Torvalds de liberar la informática tiene posibilidades de hacerse realidad. Y en cuanto a los grandes ideales, tal vez una de las grandes ocasiones perdidas de nuestra época sería el hecho de que el software libre no liberase nada más que un código. La cuestión no es saber si los progresos tecnológicos dejarán anticuado a Linux en un momento determinado. La cuestión es saber justamente cuánto tiempo va a tardar en ocurrir eso. Randy, ¿no te afiles las garras en el sofá? Pienso que uno de los poderes de Open Source es que en el futuro, dentro de 5, 10 o 50 años, el mejor sistema operativo del momento siempre podrá sacar partido del código fuente de Linux. En cierta medida, el código fuente es la memoria de Linux y la gente siempre lo podrá usar como una especie de referencia. Pero hay otra cosa. También existen problemas intangibles relativos al motivo de que se hicieran las cosas de una manera determinada. Yo pienso que esas cuestiones están en el aire, conmigo o sin mí.
get people thinking. With Louis in the living room setting, start to imagine a Bible, another Latin, by the language we're swearing and eating and chatting. His life is daddy, half his life is that we see. Big changes through a human history. Made by some powerful material victory. By botanic, incremental degree.